Hola, ¿qué tal? Ya tenemos la final para este Mundial Sub-20, Marruecos-Argentina. En la primera semifinal teníamos un auténtico partidazo, un partido sin dueño, Marruecos-Francia, al final quedó empate a uno, yo creo que era lo más justo, se resolvía en la tanda de penaltis, dos equipos que ninguno quería proponer, pero al final fue un partido muy atrevido por parte de los dos y acabaron proponiendo los dos porque era la única manera de encontrar algo, sobre todo arriba los tres de Marruecos muy destacados, aunque en la segunda parte no estuvieron muy acertados y no tuvieron mucha posesión. Muy buena primera parte, eso sí, bastantes remates, muchos con peligro, pero Olmeta, el portero de Francia, no tuvo que intervenir mucho. Sí que es verdad que llegaba un penalti un poco dudoso, para mí no debía ser penalti, y lo transformaba Zabiri, tocaba en el palo, al final es gol en propia de Olmeta, le rebotaba en la espalda, con un poco de suerte conseguía el 1-0 Marruecos, y en la segunda parte ya Francia, que subió líneas, seguía con unas posesiones yo creo que bastante planas, muy monótono todo, pero la entrada de Davo por la izquierda en Mami, yo creo que fue lo que cambió el partido. Los dos extremos revolucionaron el partido, empezó a atacar muy bien Francia, empezaron a encontrar espacios y, como decía Davo, que en una de esas internadas la ponía para que Michel la empujara y ponía el 1-1. Ahí parecía que Marruecos estaba un poco en la lona, lo tenía el partido para meter el 1-2, tuvo bastantes claras, pero al final en los últimos minutos ya bajaron el ritmo ambas selecciones, se dieron cuenta que había mucho más que perder de lo que ya habían ganado, firmaron el 1-1, minutos finales poco entretenidos, incluso luego llegamos a la prórroga y la prórroga fueron 30 minutos en los que Francia se quedó con uno menos en los últimos 13-15 minutos. Se notó poco porque Marruecos tampoco quiso perder lo que ya tenía y Francia incluso con uno menos llegó a tener dos ocasiones, una de N'Guessan que falla bajo palo, le pasa por debajo de las piernas, imperdonable, al final se va a la tanda y el que se lleva la tanda de penaltis es Marruecos. Marruecos que esta historia curiosa jugó con los tres porteros durante todo el partido porque tuvo la lesión Benchaucha en la segunda parte. Entraba el que teóricamente es el segundo portero, pero en el 120, un minuto antes de la tanda de penaltis, hacía el último cambio Marruecos, cambiaba al portero y al final era el que iba a ser el héroe. Se paraba ese último penalti y el que se lleva al final las semis y consigue el pase a la final es Marruecos, como decía, con acierto en el cambio de jugando con el tercer portero. Como comentaba al final, el tridente de Marruecos, que es letal, arriba Zabari, Mamma, que es para mí uno de los jugadores del torneo, y por el otro costado, aunque con mucha libertad, Jessim Yassin, un jugador que tiene muchas cosas, es muy hábil, tiene mucho uno para uno, y yo creo que los tres de arriba de Marruecos incluso podrían entrar los tres perfectamente en un once ideal de este Mundial Sub-20. En cuanto a Francia, se le notó yo creo mucho la falta de Bouabre, una historia bastante curiosa, la comentamos ayer. El Neom, el equipo de Arabia Saudí, el que es propiedad del jugador, no dejó que el jugador jugara ya en fase de grupos porque no había parón de selecciones, sí que dejó que jugara los octavos y los cuartos, unos cuartos en los que marca 2 goles y es el MVP, y luego para semifinales, y si hubiera sido una hipotética final o el tercer y cuarto puesto como va a ser este caso, no las va a poder jugar porque el NIOM ha dicho que se acaba el parón de selecciones, recuperan al jugador y al final Bouabre se notó muchísimo que no estaba en Francia porque estaba el equipo muy plano. Al final entró Sila, un jugador mucho más de contención, menos creativo, y yo creo que Francia estuvo muy atascada y muy plana y se notó la falta de Bouabre. En cuanto a la efectividad, destacar en este caso Francia, no hay que quitarle mérito, han llegado hasta ahí, pero yo creo que en el partido de octavos contra Japón ya no deberían haber pasado. Hay que ser sinceros, ese partido yo creo que Japón todavía sigue pensando cómo les pudieron eliminar, con muy poco les hicieron mucho daño, pero en lo que respecta a efectividad yo creo que Marruecos es el que se lleva la palma, porque lo comentaremos en un vídeo también solo dedicado para esos datos de Marruecos, pero es que ha sido impresionante los datos de conversión, porque
en octavos, cuartos y semifinales cada tiro a puerta ha sido gol. Incluso estaban en el partido de Estados Unidos, ganan el partido tirando menos veces de las que acabaron en gol, por ese gol en propia de Estados Unidos. O sea que efectividad muchísima, también la tuvieron en fase de grupos, partidos en los que con muy pocos tiros a puerta tienen muchos goles. Sí que es verdad que hay en los partidos como el de ayer, en la primera parte, tienen muchas ocasiones claras que al final no se cuentan como remates a puerta, eso hay que matizarlo, pero lo que dicen las estadísticas es que en torno a un 1,2% de expected goals han llegado a la final del Mundial Sub-20 contra Argentina. Una Argentina que se iba a imponer por la mínima 1-0 con gol de Silvetti a Colombia en la otra semifinal, la tuvimos a la 1 de la mañana. Ambos equipos estaban sin sus jugadores clave. Colombia perdía a Neisser Villarreal y Argentina que no alineó a Carrizo, el jugador que para mí está siendo diferencial en Argentina. Aún así, Argentina para mí es la favorita, tiene un equipo que juega muy bien, defensa muy completa. Soler, que ayer hizo un auténtico partidazo en el lateral izquierdo, Gorosito, ya comentábamos, por la banda derecha, increíble, Tomás Pérez y Palacio, pareja de centrales, no estaba Pierani, que se perdía este partido, en el centro entraba Villalba, Delgado y Acuña, para mí dos jugadores muy completos, sobre todo este Delgado, que ayer también es otro de los jugadores que más destaca y el que se lleva el premio al mejor jugador del partido ayer. Es Prestiani, jugador de Benfica, un jugador muy completo, es más joven y por eso está contando menos. Y luego arriba entraba Subiabre, que iba a ser el que se cambiaba al descanso por Silvetti y el que al final acaba marcando el gol. No entraba, como decía, Carrizo en la delantera, y en punta Sarco, que está siendo la referencia, el 9 y un jugador que pronto veremos en un grande. Como decía, Argentina muy potente, para mí en la final va a estar claramente desnivelado hacia Argentina, aunque visto lo que hemos visto de Marruecos, cualquier cosa con los tres que tiene arriba, cualquier cosa puede pasar. El final, Argentina contra Colombia, parecía un partido que iba a estar también desnivelado, pero Colombia lo igualó muy bien, sobre todo en intensidad. No tenían arriba a Villarreal, pero es un equipo muy compacto, sabían a lo que jugaban, fútbol muy directo y al final tienen muchas ocasiones y yo creo que incluso pusieron en muchas fases del partido, ponen contra las cuerdas a Argentina, que estaba siendo bastante superior. En cuanto a ocasiones, al final incluso un empate hubiera sido justo, pero como digo, Argentina, que es muy potente, y al final el gol de Silvetti, que sirve para meterse en la final. Un Silvetti que ha sido clave, entrando de revulsivo en todos los partidos. Lo vimos en octavos, acaba marcando gol, entró en cuartos y acaba marcando gol, y ayer entra en el descanso y acaba siendo el hombre del partido, marcando ese gol importantísimo para meterse en la final del Mundial. Y yo creo que tiene muchas cosas, descaro por esa banda derecha que entró por Subiabre, y yo creo que también es otro jugador a tener muy en cuenta. Así que ya conocemos esa final, Argentina-Marruecos, en la madrugada del domingo al lunes, a la 1 de la madrugada aquí en horario de España, pero antes tendremos ese primer plato que será el tercer y cuarto puesto entre Francia y Colombia, que lo veremos el sábado a las 9.